Buenos días, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien le habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Si usted tiene alguna inquietud, alguna preocupación por algún problema que le ha salido de la boca, puede llamar a los teléfonos para hacer su cita 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Estamos ubicados en la Pedro Enrique Sureña 83, en la Torre Capé, que es un centro de especialidades médicas. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, pero siempre previa cita. Siempre previa cita. Desde antes de la pandemia, yo he acostumbrado a trabajar que no se me junten dos pacientes. La única manera no es que por orden de llegada, sino por citas, que yo esté disponible cuando mi paciente llegue. Esa es la forma de mi trabajo y además, aunque se han relajado muchas de las medidas que cuando inició el COVID-19 se estaban implementando, sobre todo en muchos consultorios del país, yo sigo con el mismo protocolo. Cuando usted llega a mi consulta, usted no va a encontrar a nadie porque es por cita que trabajo. Y tiene que esperar un rato afuera para yo tomarle la temperatura, desinfectar las manos, desinfectar los zapatos. Y una vez que está adentro, entonces le damos un baño de rayo ultravioleta, incluyendo el equipo y todas las cosas que utilizamos para eliminar virus y bacterias. Y también tenemos aerosol que elimina 99.9% de bacterias y virus. Porque todavía estamos aprendiendo del virus y es mejor tomar medidas extremas y no que venga una segunda ola y que coja, una segunda no, sería tercera o cuarta, coja uno de sorpresa. Es decir, que la prevención en todo es muy importante. Por otro lado, en el tema de hoy que va orientado a la prevención, quiero recordarle sobre todo a los amigos televidentes que ven por primera vez este programa, porque ya tenemos 25 años en la televisión caminando a 26, que en la boca existen más de 900 enfermedades. Por eso, cuando a mí me mandan una foto, un aspirante a paciente que tiene un problema en la boca y me consulta, doctor, mire, ¿y eso qué puede ser? Hay una distorsión realmente entre lo que usted ve en el celular y en lo que realmente tiene el paciente. Por otro lado, hay un protocolo de procedimiento que uno utiliza para examinar el paciente. Son 3 elementos de los cuales nos valemos, que son 3 herramientas muy importantes para realizar el diagnóstico clínico. Aparte del historial médico que se realiza, que empezamos por los antecedentes hereditarios, que son importantísimos en la práctica de la odontología o estomatología, como usted le quiera llamar. Porque ahí nosotros podemos tener enfermedades hereditarias que son muy importantes conocer para el procedimiento odontológico que se va a implementar y que no voy a entrar en detalle en este momento, pero la diabetes, que es tan frecuente a nivel mundial, no solo en República Dominicana, es uno de ellas. Entonces, los 3 elementos que nos valemos en el diagnóstico clínico es el examen manual. Nosotros tenemos que palpar las lesiones, eso es importantísimo.
El examen visual, con el examen manual, nosotros podemos determinar si la lesión es dura, blanda, elástica, friable. Esa es palpándola, por eso se llama examen manual. El examen olfatorio, el método olfatorio, método manual, método olfatorio, porque una halitosis o mal aliento puede indicar muchísimas cosas. Y eso es otro tema que debía tratarse aparte. Una halitosis puede ir desde un proceso infeccioso, desde un mal cepillado, de un problema de las encías, que puede ser una gingivitis ulceronecrotizante aguda o una enfermedad periodontal avanzada donde haya una periodontitis marginal combinada. Pero podría ser también por un cáncer de boca. Por un cáncer de boca. Y vamos a explicar y vamos a hacer esos diagnósticos diferenciales. Miren lo importante que es el olfato. Y el método visual. Por el método visual yo puedo determinar si la enfermedad que tiene el paciente presenta múltiples manifestaciones. Porque hay una tendencia en algunas enfermedades, por ejemplo el líquen, que es una lesión precancerosa y empieza por una manchita blanca. El lugar más frecuente que aparece son los carrillos, esta parte interior de la cara, los carrillos. Y tiene una tendencia a ser bilateral y simétrico. ¿Qué queremos decir con esto? Que si aparece detrás de la comisura, si es retrocomisural del lado izquierdo, si es bilateral y simétrico, va a aparecer detrás de la comisura derecha, en el mismo lugar que aparece del lado izquierdo. No va a aparecer, por ejemplo, en el tercio posterior del carrillo, ni en el tercio medio, sino retrocomisural. Si aquí aparece en el tercio medio del carrillo, entonces del lado izquierdo también va a aparecer en el mismo lugar. Entonces, ese método visual nos permite ver la distribución de la enfermedad, si es una lesión única o múltiples. En boca yo he tenido pacientes con 20 aftas recurrentes, que son una llaguita que duelen muchísimo en boca, 20. Pero he tenido pacientes con una sola y he tenido pacientes con 2 y con 3 y con 4. Entonces ahí el método visual es que me permite determinar la forma, el tamaño, el número, esos datos que son muy importantes. Entonces tenemos método manual, método visual y método olfatorio. Y aún así hay lesiones que son muy parecidas unas a otras. Y hay que utilizar exámenes complementarios que podrían ser citología exfoliativa, que es haciendo un rapadito de la superficie afeitada, depositándola en una lámina de vidrio, fijando con un fijador especial esa muestra que se toma y enviándolo al laboratorio de anatomía y fisiología patológicas. En el caso mío, yo hago esa toma, mando a procesarla y la placa regresa donde mí. Yo tengo mi microscopio donde yo hago el estudio histopatológico o citopatológico, en el caso de ser una citología exfoliativa, que es lo mismo que un Papa Nicolau de la boca. Es el mismo método del Papa Nicolau, es el mismo método de interpretación del Papa Nicolau, porque Papa Nicolau lo que fue un médico, un científico que describió tanto el método como el estudio de la muestra que se haya tomado. Aparte de eso, nosotros nos valemos de exámenes independientemente de la citología exfoliativa y de
la biopsia, que ya la biopsia implica no un rapadito, sino una microcirugía donde se toma un trozo de tejido de la lesión que está afectada. Pero nos valemos de radiografía periapicales, de radiografía aleta de mordida, de radiografía oclusales, de radiografía panorámica, de tomografía en 3D, en 3 dimensiones, de resonancia magnética también nos valemos, de cialografía también nos valemos, porque hay algunas patologías especializadas en determinada área de la zona de la cavidad bucal y aledaña que requieren este tipo de estudio. Pero hay algo muy importante que usted debe saber cuando nosotros indicamos esos exámenes complementarios. Eso es importantísimo. Ya nosotros tenemos una idea, tenemos un diagnóstico clínico presuntivo que tenemos que confirmar. Tenemos que tener el conocimiento de las lesiones que podría tener este paciente. Lo que vamos a utilizar estos exámenes complementarios para descartar cuál de ellas es la que presenta. Vamos a ver algunas imágenes para que ustedes vean lo importante de la prevención en cavidad bucal. Vamos a ver esta imagen que tenemos aquí. Si ustedes ven esta lengua, van a notar que aquí hay esta lesión que aparece aquí tiene unos bordes que son elevados y hay un área rojiza. Ese es el método visual. Por medio del método visual yo establezco que esta lesión elevada, que es de color rojiza aquí, que tiene matices rosado y blanquecino en los bordes, pero yo tengo que palpar esa lesión. El método visual, después que yo he visto toda la cavidad bucal, independientemente el motivo por el cual el paciente consulte, entonces el método manual me va a permitir decir que esto es indurado, esto está duro. Y si yo encuentro una úlcera como esta, que es una exasulceración, es una úlcera de alto relieve, yo tengo que pensar en qué lesiones pueden producir este tipo de situación. Y ahí yo pensaría en una tuberculosis, podría pensar en un chancro sifilítico, ya que ha pasado la etapa de pápula y está ya en una etapa ulcerada. Y podría pensar también en una etapa inicial, porque podría ser más grande esto, y después vamos a ver lesiones mucho más grandes que esta. Podría ser un carcinoma espinocelular, que de acuerdo a la escuela americana o la escuela europea, se le denomina de diferentes maneras. Hay escuelas que le dicen carcinoma epidermoide, otras le dicen carcinoma espinocelular, otros le dicen carcinoma de células escamosas y otros le dicen epitelioma espinocelular. Es lo mismo. Es igual que una persona que se llame Francisco y le digan Fran, o que se llame Ramón y le digan Monchi, y así sucesivamente. Aquí necesariamente en este tipo de lesión nosotros tenemos que hacer una biopsia. Yo sacaría aquí un trozo de tejido en forma de cono, de base ancha, así, me metería aquí en la parte rojiza y haría así, una toma. También podría hacer con un punch rotatorio, tomaría una partecita redonda de la lesión y entonces eso va a hacerse un estudio histopatológico. Este resultado de este paciente resultó ser ese cáncer, el cáncer más frecuente de boca, que recibe el nombre de carcinoma espinocelular o cualquiera de esos nombres que antes yo le dije la misma cosa.
Por esa lesión mueren millones de personas en el mundo. Millones de personas en el mundo. Por la presencia del carcinoma espinocelular o epidermoide. Y es una lástima que hoy en día, en el 2021, todavía esté muriendo de este tipo de lesión. Gente que quizás no puede hacer una consulta por falta de información o educación en el tema, porque no encontraron nadie que le hablara de estas cosas, que no tienen una formación académica, pero lo vemos también en personas profesionales, en personas muy educadas, lo vemos en médicos, lo vemos en odontólogos. Hace poco murió una colega, compañera de promoción mía, de un tumor maligno del hueso maxilar. Es decir, que nadie está exento, porque yo estoy hablando ahora de carcinoma espinocelular, pero de cualquier tejido de la boca puede aparecer un cáncer, y son diferentes. En la lengua, por ejemplo, que aparece un tumor de tejido epitelial, que se origina en la mucosa de la lengua, pero los tejidos más profundos de la lengua también se pueden originar. Cáncer de boca, por ejemplo, del tejido muscular estriado de la lengua, que es esquelético voluntario, se puede originar rhabdomioma, que son tumores benignos de ese tejido, y rhabdomiosarcoma, que son tumores malignos, y otras patologías diferentes que son neoplasias malignas también. Fíjense ustedes cómo ese mismo cáncer puede variar su aspecto morfológico. Ustedes ven que aquí está mucho más blanquecino, y esto muchas veces suele confundirse con un papiloma por el color blanco. Y miren que no se ve una úlcera, pero es el mismo carcinoma espinocelular, y este tiene un crecimiento exofítico, y endofítico, es decir, crece hacia afuera y crece hacia el interior del tejido como una actividad infiltrativa, como una actividad infiltrante. Aquí yo debo de hacer una biopsia también. ¿A qué se debe este color blanquecino aquí? Podría ser a varias cosas. Una de ellas es que ese epitelio en una etapa inicial quiso defenderse de alguna agresión o irritación crónica continua, como podría ser un trauma, y desarrolló una serie de láminas de queratina, y entonces hizo una hiperkeratosis o una hiperortokeratosis, o sectores donde podrían verse una hiperkeratosis y hiperortokeratosis, siendo una hiperparaortokeratosis. A mí no me interesa que ustedes aprendan este tipo de cosas, son más bien para la clase médica, médico y odontólogo. La diferencia va a ser en que el epitelio va a estar engrosado, más de la cuenta, que no es lo normal, y en un sector van a aparecer núcleos y en otro va a ser anucleado. Esa es la única diferencia. Miren ya cómo el cáncer puede ir creciendo ya una etapa avanzada, porque aún en este caso, casi siempre estos pacientes van por halitosis o mal aliento, porque ya la parte blanca que se ve aquí son células putrefactas. Voy a hablar en un lenguaje llano, claro. Eso está podrido. Si yo agarro una pinza y para agarrar este tejido, una pinza Alice, y la prenso, eso se va a desbaratar en la pinza. Tengo que agarrarlo más profundamente para poder tomar una muestra que sea adecuada. Y eso se debe a que las células que están más superficiales, como
tienen poca nutrición sanguínea, entonces entran en una etapa inicial de necrólisis y después pasan a una etapa de necrosis, donde hay una muerte celular y por la decomposición proteínica de las células, entonces va a aparecer esa litosis. Yo trabajé 8 años en el Instituto del Cáncer, doctor Heriberto Peter, el Hospital Oncológico, y muchas veces cuando el paciente abría la puerta, decía, buenos días, doctor, ya yo sabía que tenía un cáncer de boca. Señores, amigos televidentes, este tumor no se limita a esta área. Esta zona que solemos definir en el argón médico como una área afrutillada, porque recuerda a una frutilla, que aquí se conoce más esa fruta con el nombre de fresa. Afrutillada también tiene cáncer. Y si pudiéramos subir un poco la imagen, que se viera esta parte de abajo, fíjense, todavía hasta por aquí llega ese tipo de lesión. Es una lesión sumamente grande. Aquí habría que hacer una enucleación quirúrgica bastante grande. Eso sería lo ideal. Y habría que dar radioterapia, porque aún así podría quedar células tumorales aún haciendo una hemiresección, una hemiglosectomía. Miren aquí cómo tenemos. Ya esta lesión todavía es mucho más prominente. Es el mismo cáncer. El gran problema de este cáncer de células escamosas o carcinoma espinocelular del dorso de la lengua es que esto no duele, en ninguna de las etapas anteriores duele. Ya cuando el cáncer empieza a doler es porque está afectando estructuras nerviosas sumamente importantes. Y la dejadez del paciente, que el sentido común parece que no le está funcionando, de que si tiene algo en su boca que antes no tenía, debe de consultar por eso, y sigue la lesión creciendo. Ah, no me molesta. Ah, no, yo tengo eso y no me duele. Cuando llega a una situación así, ¿qué vamos a hacer? Y aquí habría que sacar la lengua entera, entonces ya ahí habría un problema de tipo social en ese tipo de paciente. Ya aquí lo que se aconsejaría es hacer quimio y radioterapia para ver cómo le podemos prolongar la vida a ese paciente, pero quiero recordarle, amigos televidentes, que una lesión tan grande como esta, como un cáncer tan enorme como esta, que empezó siendo algo de milímetro, chiquitito, que fue incrementando su crecimiento a través del tiempo, que el paciente no le hacía caso, él sentía que tenía algo raro ahí, pero esto no me molesta, no me duele. Y llega a ese estado. Cuando un paciente llega a ese nivel de crecimiento de ese tumor maligno, generalmente hay adenopatías regionales. Es como dice la gente, ese cáncer echó raíces. Eso está ya muy avanzado. Cuando ustedes palpan los ganglios linfáticos, aquí vamos a encontrar adenopatías submentonianas, adenopatía submaxilar, casi siempre bilateral porque el tumor toma los dos lados de la lengua. Vamos a encontrar adenopatías cervicales superficiales y profundas y eventualmente vamos a encontrar hasta metástasis. Este paciente llega en un estadio sumamente avanzado. Vamos a frizar esta imagen y vamos a recordarle los teléfonos para hacer su cita. El 809-687-2770 o llamando al celular al 809-879-4574. Estamos en la calle Pedro Enrique Ureña, número 83, en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, en la suite
305. Eso es muy cerca de Centro Médico UCE, muy cerca de la Máximo Gómez. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana, pero siempre previa cita. Veamos esta otra imagen que tenemos aquí. Es el mismo cáncer, pero mire cómo varía la clínica, el aspecto clínico de ese paciente. Miren la úlcera, que se dice que es una úlcera crateriforme, porque se parece al cráter de un volcán. De ahí el nombre de crateriforme. Cuando palpamos, todo esto va a estar duro. Y cuando nosotros vemos en apariencia un límite de crecimiento, que uno dice, bueno, pero el tumor llega hasta acá. No llega hasta ahí. Hay que tenderse, si uno va a hacer una cirugía, por lo menos 1 o 2 centímetros más allá de la lesión, para que no quede absolutamente nada de eso. Pero eso no debía de pasar, porque que esto tiene ya varios años desde que empezó. Y si fuera un tumor indiferenciado, vamos a decir un grado 3 o un grado 4 ya indiferenciado, que las células del tumor no se parecen a las células que le dieron origen, ese es el indiferenciado. El que es muy diferenciado, las células se parecen al tumor que le dan origen y tienen perlas córneas también. Entonces, si es muy indiferenciado, el crecimiento va a ser más rápido, el tumor va a ser más atípico y las metástasis van a ser mucho más probables. Miren el mismo tumor que tenemos aquí. Miren qué grande esto. Es el mismo tumor. No el mismo paciente, sino el mismo tumor, pero miren cómo va cambiando la clínica. Este tumor de larga evolución en el piso de la boca. Ese es un lugar muy difícil de verlo el paciente. Porque yo me pregunto, ¿cuánta gente se observa el piso de la boca? ¿Cuánta gente se observa el piso de la boca? Nosotros vamos a continuar hablando de este factor tan importante, la observación, porque ustedes pueden hacer un autoexamen de la cavidad bucal. Pero se nos ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que para cualquier pregunta o para cualquier cita, usted puede marcar el 809-687-2770 y 809-879-4570, que es el celular. Estamos en la Torre KP, Centro de Especialidades Médicas, Pedro Enrique Ureña 83, detrás del Centro Médico UCE, muy cerca de la Máximo Gómez. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados hasta el mediodía, pero siempre previa cita. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.